Plegaria. En mis redes sociales me encuentran como Aracelis, la hija de Dios, y estamos impartiendo la palabra del Señor en esta noche maravillosa de Dios. Yo me congrego en Casa Apostólica, aunque todas las que están me conocen y saben, pero para el que se conecte, que no es de la casa, están invitados. Estamos allí en el 909 de la Nornio Street y están cordialmente invitados. Ahí están dirigiéndonos nuestros apóstoles Norman Torres y Brenda Itier. Tenemos los servicios los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Y nuestros jóvenes se juntan los viernes a compartir la palabra de Dios y a disfrutar un poco como jóvenes. Así que si tú tienes un joven, está invitado. Somos Hechas a su Imagen. Vamos a iniciar porque son las 7:03. Vamos a iniciar. Somos Hechas a su Imagen. Mi segmento es de la mano de Dios y su palabra. Pero yo hoy te voy a hablar de mi testimonio. De mi testimonio, cómo yo conocí al Señor. Así es que si tú algún día te sentiste que el Señor se apartó de ti y te dejó, o tú te apartaste de Él, te sentía que Él no estaba contigo, quédate en este live, porque yo también lo sentí. Así es que nada, vamos a orar, porque todo lo que hacemos para Cristo tenemos que ponérselo en sus manos y presentárselo a Él para que sea Él dirigiendo. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, en esta noche maravillosa del Señor. Padre, te damos muchas gracias por este momento en cual nos reunimos aquí para que sea tú, Señor, para que seas tú el que dirige esta palabra, para que seas tú que dirige este momento, Padre. Nos ponemos en tus santas manos y que todo el que se conecte, Señor, sea edificado a través de la palabra que vamos a impartir, de este testimonio que damos gracias a ti, porque por tu amor y tu misericordia estamos aquí. Porque no fue con nuestra fuerza, sino porque tú nos trajiste con tu amor y con tu gran poder. Así que en el nombre de Jesús de Nazaret vamos a dar inicio. Y yo le voy a contar a ustedes, como dije al inicio, por si se conecta una persona que no me conoce, si te identifica con pensar que Dios algún día se fue de tu lado, no te preocupes, que yo también lo sentí, pero Él nunca se va. Dios es bueno, Dios es grande y es maravilloso. Bueno, mi testimonio, te voy a hablar de mi testimonio. Mi testimonio se convierte como en una historia. No por lo largo que es, sino porque fue como una escala. Fue diferente porque muchas personas vienen a Cristo porque le pasa algo muy, muy fuerte o porque alguien le habló de Cristo. En el momento renegó, pero luego lo aceptó. Lo mío es diferente porque lo mío fue como paso por paso. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que yo era una jovencita, yo conocí al Señor a temprana edad. Yo tenía como 14 años cuando llegó un señor llamado Fernando a mi pueblo, un pastor, y él dirigía una iglesia. Entonces todas las jovencitas íbamos a la iglesia y bueno, la iglesia se hizo grande. Y yo ahí iba, aprendí muchas canciones, aprendimos a orar. Yo tenía como de 13 a 14 años. Muy bien, entonces era un gozo, era una alegría y siempre estábamos todos compartiendo. Y bueno, pero ustedes saben que uno como jovencita nunca, como que no sabe lo que quiere. Pero cuando Dios tiene un propósito en tu vida, se cumple sí o sí. Por eso dice en Proverbio 22:5, dice, instruye al niño en su camino y cuando sea grande jamás se apartará de él. Y eso es real, porque yo no nací en el evangelio. Mi mamá nos llevaba a la iglesia católica y todo el mundo creo que conoce de la iglesia católica porque nuestros padres, algunos se congregaban allí. Y nosotros íbamos a la iglesia católica, pero Dios tenía un plan muy lindo conmigo.
porque en esa edad yo me congregaba y no faltaba a la iglesia y todo un amor. Pero ya cuando cumplimos los 16, los 17, por ahí, uno como que va mirando para los lados. Y cuando yo tenía 16, 17, ya como que no iba mucho a la iglesia, como que uno se apartó, y como que los domingos se iba para el parque, y como que otras cosas te atraían. Normal de cualquier joven. Nunca fui así de la calle, pero como cualquier joven, me gustaba andar, me gustaba salir, me gustaba bailar. Y bueno, pues nos íbamos y la pasábamos bien, pero como ya yo tenía la palabra implantada, yo estaba en los lugares y yo decía, pero este lugar no me pertenece, me siento incómoda, me sentía vacía. Y aún estaba en el lugar que supuestamente me divertía, sentía esa tristeza, esa amargura, ese dolor. Y yo lo confesaba con mi mamá, yo le decía, no sé por qué me siento tan triste si yo tengo a mi mamá, hay jovencita que se le murió la mamá y yo la tengo a usted, mamá, ¿por qué me siento así? Ella decía, bueno, a veces eso son cosas del enemigo, como le decían los padres a uno, pero no, hombre, ponte ahí a cantar y eso, me decía mi mamá. Y yo, bueno, lo que te quiero decir con esto es que aunque tú te desvíes, cuando Dios tiene un propósito contigo, Él lo va a cumplir. Y si en un momento de tu vida te has sentido triste, te has sentido apartada del Señor, te has sentido que Él se olvidó de ti, no te sientas triste, porque Él no se olvida de nosotros. Lo que pasa es que son procesos que tenemos que pasar en la vida. ¿Y qué pasó? Bueno, luego el pastor se fue del pueblo, él no era de ahí, y todos seguimos nuestro camino. En ese entonces en mi pueblo no había muchos pastores, ni habían tantas iglesias. Pero cuando Dios te va a guiar, te persigue. A donde quiera que te mueva, te persigue. De repente se mudó, a ver si mi hermana está ahí, porque me dice mi hermana, si tú mencionas a esta persona que voy a mencionar, voy a llorar. Nosotros somos 3 hembras y 2 varones. Y, o sea, murió un varón, el más pequeño, pero somos 4 por todo. Y mis hermanas saben esta historia muy bien. Se mudó un señor del Cibao que se llamaba Clemente, que el Señor lo bendiga donde quiera que esté, porque él murió. Y nos criamos ahí, sus hijos son como mis hermanos, y nos criamos ahí juntitos. Y yo le agradezco mucho a él, porque después que yo tenía 18, 19 años, ellos se mudaron. Entonces, o sea, se mudaron al barrio de nosotros. Y él hacía culto en la casa, él ponía mucho Estanislao Marino, él ponía esa canción altísima y eso llegaba a mi casa y eso era una bendición. Eso era una alegría muy grande que sentíamos. Él hacía culto en su casa, nos invitaba y nosotros siempre íbamos. Aunque nos gustaba el can, pero siempre íbamos. Y nos juntábamos con él y él hablaba de la palabra, así escuela bíblica. Y yo le decía, ay, sí, yo cuando tenga más edad, yo voy a hacer escuela bíblica, me gusta eso, y darle cosas a los niños, y eso. Y yo tenía esa ilusión. Y bueno, y él nos invitó a la iglesia, y nosotros íbamos. Un domingo que otro íbamos, mis hermanas, íbamos a esa iglesia, siempre se mantuvo hasta que yo tuve mi hija grande, porque ahí la presenté yo a mi hija grande, cuando di a luz a Roselis, mi hija mayor. Y él no habló de Jesús, y nos enamoró. Porque era algo tan bonito desde que tú te levantas, que tú oyes. Por eso es que debemos nosotros, porque a mí me impactó eso. Y nosotros podemos impactar a otra persona haciendo lo mismo que él hizo con nosotros. Poner música, poner adoración. Aunque aquí en Estados Unidos es un poquito difícil, pero podemos hacerlo en verano. Sacar nuestros radios y así como hacen los vecinos y ponen su musicón, también nosotros podemos poner adoración, porque eso a mí me marcó. Yo creo que ustedes conocen a Estanislao Marino, unas adoraciones que te llegaban al alma. Y bueno, y ahí fuimos conociendo más del Señor, pero entre el parque y la cosa, bueno, ahí vamos. Pero entonces ahí llega el momento de que, bueno, yo me caso. Bueno, volé porque mencioné la presentación de mi hija, todavía no había llegado, pero puse ese ejemplo. Yo me caso y ahí... Entonces yo me mudo para la ciudad de
para la capital de mi país. Yo me crié en un pueblito que se llama Villa Altagracia, como a 45 minutos de la ciudad, que rapidito uno llega ahí. Pues nosotros compramos ahí, mi esposo y yo me mudé para ahí. Mira cómo Dios me va persiguiendo. Se va a la iglesia de mi pueblo, llega el Señor Clemente, nos inculca la palabra, nos invita, vamos a la iglesia, pero todavía no estamos firmes. Pero conocemos. Entonces me mudo ahí bueno, ustedes las que son dominicanas saben, Pantoja, en la autopista Duarte. Ahí está el sector de Pantoja, pero adelante hicieron un residencial. Oiga bien, ahí me mudo yo. Y empiezo a ir a la universidad. Cuando yo me mudo, que empiezo a ir a la universidad, ahí yo conozco a mi amada pastora Antonia, que estudiaba conmigo. Y ella empezó a hablarme de Jesús y a decirme, mira, yo estoy en una iglesia en Pantoja. ¿Cómo? Ay, pero nosotros somos casi vecinas. Bueno, nos conocimos, hicimos una amistad muy bonita. Y ella me invitaba. Yo le dije, ay, sí, voy a ir porque yo me mudé ahí en el residencial que hicieron ahí y quiero ir a la iglesia. Bueno, pues ya yo ahí empecé a ir a la universidad, pero ya tenía a mi niña un poquito grandecita, me iba con mi niña, yo no tenía vehículo en ese entonces, y yo me iba con mi niña, cogía un carro, y ese carro me dejaba ahí, y de ahí yo caminaba como 10 minutos. Pero cuando Dios te persigue y cuando Dios dice voy a hacer algo contigo, Él lo hace, mira, sí o sí, no importa que corramos. Porque es como que me perseguían la persona para hablarme del Señor y para que yo me afirmara en Él. Bueno, pues yo empecé a ir donde Antonia, mi compañera de estudio, que se convirtió en mi pastora. Y ahí yo me congregué un tiempo, yo iba un día más que otro. Y bueno, yendo allí, entonces conozco a unos vecinos que vivían al frente de mi casa, en el mismo residencial, que se llama Henry, su esposa Ibelice, y ellos también me invitaban a su iglesia, pero yo no estaba tan firme en ninguna. Y él me decía, bueno, pero si usted tiene... Yo le decía, yo voy donde una amiga que estudiamos juntas, y ella me habla de la palabra, y hacen unos cultos muy bonitos, y él dijo, no importa. Si usted se congrega en algún lugar, no importa, pero vamos a formar una célula aquí en el residencial. Oye, como Dios me va persiguiendo. Y si gusta, podemos un día llevarla a su casa. Célula es, para el que no sabe, como una reunión. Yo creo que todo el mundo sabe que hablan de Cristo y hacen como un culto, pero en la casa. Entonces, empezaron a hacer la célula, pero yo seguía yendo donde Antonia. Y ahí en la célula yo conocí muchas parejas, muchas personas que lo bendigo, donde quiera que estén, que me ayudaron mucho, porque yo era una madre que aunque no estaba soltera, vivía en ese residencial sola con mi niña. Vine para la ciudad sola con mi niña como de 5 o 6 años y estaba ahí sola. Lo más que yo necesitaba era gente. Eso era lo más que yo necesitaba, que me llenaran de aliento y que me llenaran de amor. Y gracias a Dios lo logré. Y ahí estaba. Bueno, pues yo ahí, en ese entonces, tanto iba donde Antonia como me reunía en residencial con la persona, hice una amistad muy bonita, aunque no me congregaba con ellos, pero siempre nos juntábamos. Ok. Ahí entonces viene lo mejor. Ahí yo me embarazo de mi danzora, de Ivonne Dayanara. Me embarazo de Daya. Yo ya, con el transcurso del tiempo, me había conseguido un carrito ahí, ya yo iba a la iglesia más o menos, pero cuando me quedé embarazada de Daya, lo vendimos. Tuvimos la situación de que tuvimos que venderlo. Lo vendimos, yo me quedé a pie hasta que Daya nació. O sea que yo me iba con mi barriga a pie a coger carro de nuevo y mi otra muchachita. Y nada, entonces yo recuerdo que yo decía, ay Dios mío, yo ahora a pie para ir para la iglesia otra vez. Ok, pero me iba, pasaba muchísimo trabajo porque entonces ya tenía un embarazo, más la otra niña, pero me iba. Cuando yo, en el transcurso del embarazo, yo nunca sentí nada. Yo nunca sentí que tenía ningún mal aquí, ni que tenía ningún tumor, ni que tenía nada. Yo no sentía nada.
yo tuve mi embarazo, la barriga no me crecía mucho y yo me preocupaba y mi hermana me decía, Aracelis, pero esa barriga no te crece. Ese de Dayanara, ese que ustedes ven danzando ahí. Y yo decía, ay sí, como que me preocupa porque como que no me crece. Y estábamos ahí, mi vecina Luz, bendiciones, mi amor. Es una vecina de allá, de mi casa, de donde yo estoy hablando. Que Dios me la bendiga, doña Luz. Pues bien, y entonces, nada, estoy embarazada. Ay, doña Luz es testigo de mi testimonio. Hasta ella me llevó al médico, para que ustedes vean. Bueno, bien, entonces nada, tengo mi embarazo para arriba y para abajo, me voy a mi iglesia, voy a la célula con Henry, voy aquí con, bueno, nos reuníamos y eso era, ya tú sabes, cuando no iba a la iglesia estaba en célula. Una noche, Dani, una pareja que iba a la célula, yo visitaba, pero yo no había aceptado al Señor, eso fue una noche inolvidable. Y él me dijo, ese día me dijo, Araceli, ¿quieres que hagamos la célula en tu casa? Y yo, oh, sí, muy bien. Hicimos la célula atrás de mi casa, en una terraza. Estábamos todos ahí reunidos, muy bonito. Al finalizar, algo me decía, pero tú vas a la iglesia y todo, pero tú no eres cristiana porque tú no has dado ni siquiera el paso. Yo iba y escuchaba y trataba. Incluso en una yo le dije a un pastor que se casó con una prima hermana mía, porque en mi familia hay muchos cristianos, la gloria es para Dios. Y yo le dije, ay, yo no quiero ir a la iglesia. Oigan esto, yo no quiero seguir yendo porque, donde Antonia, doña Luz, y yo no quiero seguir yendo porque me da vergüenza, porque me gusta la cerveza. Y a veces me bebo un traguito y siento que estoy engañando al Señor, decía yo. Y entonces una prima mía se casó y en esa era una hermana de la esposa del pastor y yo le estoy diciendo, y él me dijo, no, tú no puedes dejar de ir. Sigue yendo, no importa, ve con todo y tu pecado, ve con todo lo que sienta, que Dios te va a limpiar. Y yo se lo agradezco porque si hubiese dejado de ir, quizás no estuviera en los caminos del Señor. Y él me dijo, tú verás, Dios te va a quitar eso, ora, ayuna, bébete tu cervecita. O sea, no, él no me mandaba a bebérmela, pero como me la bebía y me gustaban, hay que ser honesto, él me decía, pero no deje de ir. Y tú verás como Dios te la va a ir quitando. Señores, Dios es bueno y maravilloso porque en uno de los viajes de mi esposo, nosotros tuvimos un pequeño inconveniente de pareja porque fuimos a un lugar donde ustedes saben que ahora mismo las mujeres, y en esos tiempos y siempre han habido mujeres que son un poco introvertidas y son, no sé, a mí nunca me ha gustado, ni siquiera antes de ser cristiana, como ir a discoteca y a colmadón y a cosas así con mi esposo, porque eso es como tentación de problemas. Las mujeres se pasan y uno, tú sabes, y uno que estaba en Dios, pero no estaba tan metido, que si podía darle, ya te sabes. Entonces, nada, fuimos a un lugar y en ese lugar se iba a armar una situación. ¿Por qué? Porque estamos en el medio, estamos en lugares donde no está Dios ahí y eso es lo que pasa. Pues todo eso pasó y yo le dije a mi esposo, yo le dije al Señor, cuando yo llegué a mi casa, porque la situación se tornó un poco difícil, y yo le dije a mi esposo, vámonos de este lugar, por eso es que no me gusta venir a estos lugares, porque esto es problemático. Mi esposo, no, pero que no nos vamos. Digo yo, sí, vámonos. Bueno, pues al final nos fuimos, porque si le hago el cuento, dan las 7:30 y no termino. Nos fuimos, pero yo me puse a orar para que ustedes vean y a ayunar. Y a decirle al Señor, mira, Padre, yo te quiero pedir que tú le quites ese deseo a mi esposo de invitarme a lugares que a mí ya no me agradan. Porque si él me invita, como mujer sabia, tengo que ir. Ya no me gustaban, pero tengo que ir porque no lo voy a dejar ir solo. Estábamos todavía jovencito estábamos. Y no quiero que él se vaya solo, pero tampoco quiero ir con él. Y empecé a ayunar y empecé a hacer cosas. Y el Señor es tan maravilloso que en uno de los viajes que él dio, que vino para acá, un día él me dijo, oigan lo que Dios hace. Él, que doña Luz sabe que él era bien canero y bien contento. Y él me dijo, mira, oye lo que Dios lo puso a decirme él a mí. Oye, cuando yo vaya para allá, a mí no me invite para Carrandales. Oye, Carrandales son los colmadones, la discoteca, y esos sitios donde se juntan la gente, los caruás y todo eso.
Y yo, ay Señor, no me lo diga, no me lo cuente. Yo estaba contenta porque yo dije, no, pero esto no puede estar pasando. No, no me invite, que yo no voy para esos sitios. Y yo, pero ¿y cuándo yo te invitaba? El que me invitaba era tú, pero gloria a Dios. Nos vamos a indagar para que el hombre no vuelva para atrás. Señores, y le puedo decir que tengo ya 11 años, voy a cumplir en los Estados Unidos. Y mi esposo iba, hasta que vinimos nosotras para acá. Y nunca más volvimos a un lugar así. Dios escuchó mi oración. Dios escuchó mi oración, pero para no hacerle el cuento largo, porque me fui de un lugar a otro, porque que le digo, es una historia, mi testimonio. Entonces, yo con mi embarazo, como le decía ahorita, no sentía nada, pero cuando yo di a luz a Dayanara, a la danzora que ustedes conocen, yo di a luz, pero yo me quedé con algo aquí. Y yo decía, y mi hermana me decía, pero ¿y esa barriga, muchacha? Pero tú tienes un barrigón. Y yo, ay, Dios mío, sí, y lo siento duro. Mira, vete al médico. Ya Daya tenía como 2 meses. Y yo con esa tremenda barriga, que estaba haciendo la pasantía de mi carrera, y yo me iba y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo me veía como una embarazada normal. Y yo tenía eso y me crecía, y eso estaba duro. Y yo asustada. Pero ahí viene el proceso. Yo voy al médico y me dicen, una mujer que nunca se había operado, usted se tiene que operar porque usted tiene una tumoración, un teratoma. Y yo, ¿cómo? Ay, Dios mío, yo nerviosita, y yo, padre. Y mi mamá, vuelta loca, y todo el mundo. Eso fue una cosa porque en mi familia, somos 3 hembras, nunca había pasado eso de operación ni de nada de eso. Pues voy, hago todo mi proceso y bueno, había que operarme, pero ya. Y en esos 2 o 3 meses del proceso de yo ir al médico, esa barriga me creció, como que yo iba a parir de nuevo. Oigan bien. Y cuando mi doctora Guzmán, que tenía 33 años, ella en ese entonces, muy buena, que Dios la bendiga donde quiera que esté. Y ella me dijo, mira, si yo veo que eso está muy feo, yo te voy a limpiar. Porque yo no quiero que tú vayas y cojas algo. Pero ella, en la tomografía que te hacen para ver si es maligno o no, ella me dijo, bueno, las características no me dicen que es maligno. Porque tenía como cuando se forman los niños, la tumoración tenía como vellito, cositas, como si era no sé, como si era un bebé. Yo digo que a mí no me limpiaron bien cuando yo parí a Daya. Eso es lo que yo pienso. Pero Dios fue misericordioso y no permitió que fuera más lejos. Y cuando, nada, me operaron. Y esa operación era para 1 hora. Y duró 4, casi 5 horas. Y mi familia llorando y todo el mundo, que ya yo casi me morí. Y yo ajena a todo. Fue tan larga la operación que en medio de la operación yo me desperté. Pero señores, lo lindo de todo esto es que yo vi la presencia de Dios en esa cirugía. Óigame bien, que yo cuando me iban a anestesiar, yo dije, Señor, me puse así, que seas tú. Y yo sentí que el Espíritu de Dios estaba sobre mí. Yo sentía a Dios. Oye, yo sentía como hasta su pelo, yo sentí a Dios. Y bueno, pues nada, yo me fui, duró todas esas horas, yo no sabía nada. Y mi familia llorando y todo porque era posible que yo tuviera cáncer. El Señor reprenda esa enfermedad, la cancelo, la ato y la reprendo para todo el mundo en el nombre de Jesús. Pero la gloria de Dios. Entonces, bueno, Dayanara tenía 4 meses y yo duré 5 días en el hospital y era de que ambulatorio, era de un día para otro. 5 días porque tenían que investigar qué pasaba con esa tumoración. Y yo solo decía, Señor, yo tenía un radito que mi esposo me había mandado al lado de la mesita de noche y yo escuchaba mucho a Gleida Beliar, porque esa es mi fe, yo volaré las montañas más altas segura. Mira, y yo no puedo oír esa canción, yo que soy llorona, porque yo lloro, porque Dios estuvo conmigo ahí. Yo me he puesto tan llorona, perdón. Dios estuvo conmigo ahí y nadie quería buscar los resultados porque si estaba mal, no quería mi sobrina, no quería mi hermana.
Dios es fiel. Perdón. Dios es maravilloso. Eso fue en el 2005. Y mira dónde Dios me tiene. Me tiene bien, gracias a Dios. Perdonen, señores, pero es que es demasiado lindo lo que Dios hace. Es muy bonito. Y nada, mi madre, que hoy no está con nosotros. La madre nos parecemos mucho a Dios. Porque mi mamá dijo, yo busco los resultados. Yo busco los resultados. Y le dijo a mi hermana cuando se fue, voy a buscar los resultados. Si mi hija tiene cáncer, prepárenme la caja porque yo me muero primero que ella. Pero Dios es lindo. Y yo le decía a Dios, Dios, no permita que yo con mi niña de 4 meses esté mal. No lo permita, Señor. Porque yo quiero criar a mi hija. Yo te voy a servir por toda la eternidad. Y Dios lo hizo. Y por eso yo he tratado de serle fiel a Dios, porque no somos perfectos. Pero Dios me dijo, me quitó la tristeza. Después que yo conocí al Señor, ok, tenemos pruebas y dificultades. Y yo lloro porque yo soy llorona. Yo siempre lloro. Hasta de alegría yo lloro. Y sucedió que doña Lu, que está ahí mirándome, mi testigo, cuando yo llegué a la casa con la niña de 4 meses, ella parece que se volvió loca porque ella no me veía todos esos días, me brincó encima. Y cuando yo la cargué, yo me fui en sangre, que doña Lu fue una de las que me acompañó al hospital porque tuvieron que llevarme de nuevo porque yo llenaba una sábana y llenaba la otra y llenaba la otra y llenaba la otra. Y eso era algo terrible. Y me llevaron donde mi doctora, y me dejaron allá como mediodía. Doña Luz me acompañó, que la bendigo también. Y bendigo a todo el que estuvo conmigo en esa situación. Y la gloria es de Dios. Mi madre se armó de valor, buscó mi resultado. El Señor hizo su obra, el Señor me sanó. Y como Él fue fiel conmigo, yo he querido ser fiel con Él. No perfecta, pero fiel a Él. Y hasta la eternidad le serviré. Lo amaré con todo, por sobre todas las cosas, porque me permitió yo ver mis hijas crecer, me permitió ver mi nieto, y sé que me va a permitir ver los nietos de Daya y servirle hasta que ya yo ande con un batoncito de viejita. En el nombre de Jesús, porque Dios es fiel. Dios es fiel, y si mi testimonio te sirve de algo y te puede servir a tu vida, yo quiero que tú ore conmigo y busque a Dios y vuelva a Él, porque Él es fiel. Él es fiel para siempre su misericordia. Yo pude haberme ido en esa vez, en el 2005, y eso hace muchísimos años, y estoy aquí, la gloria de Dios sana. Mi médico me dice, tú eres muy saludable. Eso lo hizo Jesucristo. Y como yo le prometí que yo le iba a servir hasta la eternidad, así lo voy a hacer. Aunque me ha puesto mucha prueba y mucha dificultad el enemigo, pero en Dios es más fácil. En Dios las cargas son más ligeras. En Dios, mira, yo a veces le digo a mis hijas, verdaderamente que sin Dios yo estuviera loca. Sin Dios no se puede. Sin Dios estamos fritos. Pero Dios es maravilloso. Y aquí estoy para servirle a Dios y a todos ustedes, mis hermanos, y a todo el que me vea en las redes, que yo estoy tratando de la palabra para Cristo. Estoy haciendo cortecitos de versículos que yo sé que han llegado a muchas personas. Anoche mismo me escribió una persona, la gloria es para Cristo, para que orara por ella, de Puerto Rico, por un corte que yo subí. A veces pensamos que predicar la palabra no llega, pero sí llega. Y es necesario que digamos que es un versículo que toque a una persona. Son muchas las personas que, así como yo estuve en un momento de tristeza, estuvieron también. Y la gloria es para Cristo. Dios es bueno. Gloria a Jesús. Vamos a orar porque ya tengo 2 minutos. Los bendigo a todos. Les doy muchas gracias al que se conectó. Y para adelante con Cristo. Vamos a orar. Y si tú que me estás viendo o ves live luego, recibe al Señor como tu Salvador.
Porque yo no seré perfecta, pero tengo paz en mi corazón. Y la tristeza se fue, y aunque vengan las pruebas y dificultades, yo tengo paz. Porque yo tengo un Dios en quien descansar. Así que yo le bendigo. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Si tú sientes que quieres volver a Cristo, ora conmigo en el nombre de Jesús. Padre, gracias en esta noche maravillosa, Padre. Estamos tan agradecidos de ti, Señor. Te entrego mi vida nueva vez. Padre, la persona que haga esta oración conmigo, yo te pido que inscriba su nombre en el libro de la vida, donde jamás se ha borrado, Señor. Y que aunque no sea en este momento el que ve este live, Señor, que sea edificado con este testimonio de que sepa que tú eres fiel, que tú eres real y que cuando tú hablas, tus promesas no fallan. Todavía no hemos visto nada de lo que el Señor dijo de nosotros. El Señor se manifiesta y se manifestará en tu vida. Así es que yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y si hiciste esta oración conmigo, busca donde congregarte. No importa el país donde esté, el estado donde esté. Busca una iglesia que hablen de la palabra y del reino de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios le bendiga a todos.